Las preguntas de falso y verdadero se podían contestar en menos de 10 minutos. Solo eran 10 preguntas. Las preguntas directas se podían contestar en 2 minutos cada pregunta, así lo calculó el profesor. Total el examen oral, digamos, 30 minutos. Tenían 60 minutos para hacer estos ejercicios. Eso es un tiempo mucho más que suficiente. Pero tomo en cuenta su opinión, Astrid, tampoco la voy a echar por la borda. Vamos a pedir que en el segundo, porque este examen sí es un poco más complicado, pues vamos a pedir que nos añadan tiempo para subir los archivos. Solo era eso, licenciado, gracias. Muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro libro. Siempre invitándolos a estudiar muy detenidamente la obra, a pasar tiempo con el documento. No es una cosa que se vaya a aprender muy fácilmente. Yo pues no soy un especialista en el campo de la macroeconomía, debo reconocerlo. Entiendo las partes fundantes de la macroeconomía, pero ya el detalle matemático para mí es bastante complicado. Por eso yo no profundizo y al reconocer yo mismo mi limitación, pues obviamente no les voy a pedir que ustedes a la hora de elaborar un ejercicio, pues sea un ejercicio matemáticamente complicado. Para el tercer examen y examen final, yo por anticipado sí les voy a mandar un lote de ejercicios para que ustedes lo realicen, que tomen el tiempo. Entonces yo voy a poder exigir a la hora del examen que efectivamente desarrollen los ejercicios, porque por anticipado les habríamos hecho llegar ejercicios que no van a variar a la hora del examen. Le cambiamos uno o dos parámetros y el ejercicio va a ser más o menos lo mismo, pero ahí yo ya voy a estar consciente que ustedes han trabajado profundamente. Y repito, yo debo reconocer que yo mismo tengo una limitación. Yo conozco los aspectos globales, he trabajado en ellos, pero la parte operacional hay una limitación. ¿Cómo se resuelve esa limitación? Pues dedicándole tiempo al estudio de lo que el libro está diciendo, porque el libro está llevando una lógica. ¿Qué es lo que le falta al libro? El desarrollo matemático. Tiene las ecuaciones, tiene el proceso, pero no da detalles del proceso. Esa es la diferencia significativa del libro. Pero no vamos a encontrar otro libro que nos dé esa facilidad que tiene Jiménez. Yo por lo menos, reconociendo mis limitaciones, no he encontrado un libro que nos lleve casi de la mano como nos está llevando Jiménez. Entonces, tienen que hacer su mayor esfuerzo. Es una demanda que el profesor se los está pidiendo y háganlo, por favor. Porque recuerden que tienen que enfrentarse a un curso 3 ya prontamente. Y si no manejan bien estos conceptos, van a tener problemas con el curso 3, que es sumamente complicado. Si este es un poco complicado, el 3 es sumamente complicado. Entonces, bueno, hay que tratar de apoyarse en ese documento del profesor Jiménez, que nos está ayudando bastante para ir entendiendo el papel que juegan las variables en el modelo de oferta y demanda agregada. Tengo que comentárselos para que
bueno, las notas vayan mejorando. No todos estuvieron un poquito bajos en nota, pero eh, la media no fue tan abundante. Y voy a corregir porque ahí tengo, como ya les comenté, una nota o una pregunta que yo no había considerado a la hora de calificar. Voy a revisarlos y espero esta noche subir las notas al, al portal para que ustedes lo puedan consultar. Ok, bueno, vamos entonces a nuestro libro. Y habíamos pedido que ustedes entonces leyeran, ojalá por anticipado, de la página 164 en adelante, cuando hablamos del equilibrio del ahorro y la inversión. Justo con la pregunta que se nos hacía respecto a de dónde salió el tema de la propensión al ahorro. Miren, es que eh, si de lo que ingresa, si me ingresan 100 y yo me consumo 70, tengo una propensión al consumo de 0.7. La diferencia, que son 30, es mi propensión al ahorro. Esa definición la deben seguir manejando. La gran dificultad viene ahora para hablar del equilibrio del ahorro con la inversión, porque la teoría lo que dice es que el ahorro se destina a la inversión. Y está bien, el ahorro se destina a la inversión, pero ¿será igual el ahorro a la inversión ya sobre terreno, sobre la realidad? Eh, Definitivamente que no siempre va a ser así por muchas razones. Pero nosotros seguimos manejando el concepto y a la hora de estudiar una sociedad concreta, pues tenemos que saber que no siempre va a ser así y conocer las razones por la cual no es así. Ok, nosotros hasta ahora, hasta este momento, venimos hablando del equilibrio. El equilibrio macroeconómico es igual a esta simple ecuación de Y igual a demanda agregada. ¿Por qué? Porque es una especie como de redundancia. Y representa el ingreso. Siempre la Y va a representar el ingreso o la renta nacional. Entonces, el ingreso es igual a la demanda agregada. Sí. Ya nosotros hemos venido diciendo qué le puede afectar a ese equilibrio entre el ingreso y la demanda agregada. La política del gobierno, la tasa de interés, el tipo de cambio, son elementos que afectan a conseguir esa igualdad siempre de que Y es igual a DA. Pero algo que dice el libro es que la condición de equilibrio que nosotros tenemos acá también se puede expresar como el equilibrio entre el ahorro y la inversión. Recordemos que la ecuación de demanda agregada, la ecuación general es C más I más X menos M. La I representa la inversión, ¿sí? Entonces, eh, si hay una condición de equilibrio entre el ingreso y la demanda agregada, habrá una condición de equilibrio entre el ahorro y la inversión. Es la hipótesis con la que se plantea esta parte del libro. Vayamos entonces a chequear el tema desde el punto de vista del ahorro. Ya anteriormente nosotros habíamos hablado de el ahorro, pero aquí está explicitado. Wow. Hoy sí, perdonen, me fui demasiado.
Hasta ahora, dice el autor, hemos hablado solo del ahorro privado o habremos querido decir que estamos hablando solamente del ahorro privado. Pero en macroeconomía no se habla solamente del ahorro privado. El ahorro privado es aquella cantidad de renta que les queda a las familias una vez descontados los impuestos y los gastos en consumo. Fíjense que no habíamos introducido el tema de los impuestos, pero aquí ya nos está diciendo que tenemos que incluir el tema de los impuestos, porque si nos atenemos a Guatemala y somos trabajadores, la ley del impuesto sobre la renta dice que tributa a los trabajadores que tienen más de 48,000 quetzales de ingreso. Por debajo de 48,000 quetzales de ingreso por año, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Es un poco, 48,000 quetzales nos va a dar, si lo dividimos entre 12, solo para comparar con lo que es el salario mínimo. Lo voy a hacer aquí en esta maquinita. Son 4,000 quetzales y el salario mínimo son 3,000, ya con todos los cargos, como 3,200 quetzales. Quiere decir que aquellos que perciben el salario mínimo no están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Pero todos aquellos que reciben más de 48,000 quetzales de salario en el año, es más, la ley obliga a las empresas a que mes a mes le vaya descontando la parte proporcional del impuesto sobre la renta. Y en su planilla, el que elabora la planilla, normalmente un contador público o un perito contador, de una vez está haciendo la planilla del impuesto sobre la renta, que se la tiene que remitir a la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, que nosotros tenemos que deducir, por eso dice aquí el autor, del ingreso de las familias los impuestos, porque el impuesto no me queda. Sabemos que hay mucha defraudación de impuestos en el país, en Guatemala, no así en países como en los Estados Unidos, que son verdaderamente juiciosos al extremo para el cobro de los impuestos. Ahí casi podríamos decir que no se les va a nadie, y aún grandotes como el señor Trump, que se sabe que dejó de pagar algunos impuestos, ahorita lo tienen en juicio, ya por lo menos a 2 de sus empresas ya las multaron y además tienen que pagar los impuestos que dejaron de pagar. Y son poderosísimos, pues. En Guatemala, pues, pienso que la administración tributaria tiene mucho que hacer por ese tema de los impuestos. Pero bueno, normalmente el ingreso de la familia no debe considerar el impuesto, se debe de evitar, que es lo que dice aquí. Y además de lo que le queda, va una cantidad que va a gastos en consumo, y el supuesto es que todavía le queda un poquito de dinero que va al ahorro. ¿Sí? Hasta aquí creo que todos estamos bien con esto. Sin embargo, las familias no son las únicas que ahorran. Y como nosotros estamos hablando del ahorro nacional, tenemos que sumar el ahorro de las familias y de todos aquellos otros entes que ahorran. Entendido como el tema de las familias hasta su alcance, hasta las empresas, digamos. Que las empresas le pertenecen a algunas familias. Entonces, ¿qué necesitamos agregar? Hay ahorro por parte del Estado y también el resto del mundo participa en la economía para sumarizar el tema del ahorro. Entonces, primero el Estado. Hablemos del Estado. Ya del Estado hemos hablado mucho, tiene 2 funciones en la economía. ¿Cuáles funciones?
es recaudador de impuestos, el símbolo T, y los impuestos vienen a ser los ingresos del Estado. Y en segundo lugar, le inyecta demanda a la economía por medio de su gasto. ¿Por qué razón? Bueno, el Estado gasta. La Universidad Nacional es un gasto público, porque se trasladan fondos de los impuestos para el funcionamiento de la Universidad Nacional. Y así como ella, para que funcionen los hospitales públicos, para que funcione la Policía Nacional Civil, para que funcione el ejército, para que funcionen, bueno, un sinnúmero de cosas. Eso significa el gasto público, el gasto del gobierno, porque está inyectando a través de ese mecanismo de gasto fondos para el consumo. Ahora, puede que tenga un superávit o que tenga un déficit. Y eso es lo que marcamos en un colorcito un poco más débil ahí. El superávit es igual al T, que representa los impuestos, menos G, que representa los gastos del gobierno, y si sale mayor que cero, hay un superávit. O un déficit. Si los impuestos menos los gastos del gobierno son menores que cero, ahí tenemos un déficit del gobierno. Y puede entonces que el ahorro sea negativo o que el ahorro sea positivo. Es positivo si es superávit y es negativo si es déficit. Lo representamos con una S de ahorro y le ponemos un subíndice de una G, y cuando decimos S sub G, estamos diciendo el ahorro del gobierno. Eso es lo que le queda de su ingreso después de sus gastos. ¿Sí? Si los impuestos menos los gastos del gobierno son ya el resultado menor que cero, el ahorro del gobierno es negativo o simplemente menor que cero. El gobierno está en déficit. Y como algo dijimos en el pasado, cuando ya habíamos abordado en parte esta temática, que este gobierno o el gobierno nuestro durante muchísimos años, creo que casi todos los gobiernos después del señor Álvaro Arzú, han tenido un mayor gasto que el nivel de impuestos. Y estarse, eso significa que se tiene que endeudar. Y estarse endeudando todos los años llega a un límite. En algún momento va a tener que dejar de endeudarse. El año pasado, o el presupuesto vigente, hablemos del presupuesto vigente, cifras redondas, no precisas, porque no las tengo en la mente. Tenemos un presupuesto de 110,000 millones de quetzales y los ingresos por impuestos están estimados en 87,000 millones de quetzales. En esa condición, si T son 87,000 y los gastos efectivamente van a llegar a final de año en 110,000 millones, bueno, tenemos 33,000 millones de quetzales en déficit. Ese es un déficit espantoso. Los políticos no logran entender en el país que es mejor financiar a través de impuestos o es mejor ser moderados en el gasto público que tener un endeudamiento de tal magnitud. Y si eso ha venido sucediendo año con año, bueno, ellos están pensando, los que vengan atrás, que vean cómo lo resuelven. Y en algún momento esto va a explotar porque no puede seguirse manteniendo una condición de endeudamiento desde esa magnitud. Pero eso es un tema fiscal. Aquí lo que nos interesa es que en Guatemala vamos a tener déficit y en otros países podemos tener superávit.
Si tenemos superávit es un ahorro y si tenemos déficit, tenemos que pensar que de algún lado estamos tomando esos recursos, normalmente de préstamo. Sí. Ahora, la otra variable. La otra variable es el resto del mundo. Y el resto del mundo es aquel que recibe nuestras exportaciones y que nos provee bienes y servicios a través de las importaciones. ¿Y qué pasa con ese tema del resto del mundo? Cuando las importaciones de la economía doméstica son mayores que las exportaciones, habrá un superávit en el resto del mundo. Fíjense que lo que leí. Voy otra vez. Cuando las importaciones de Guatemala, para ser más preciso, cuando las importaciones de Guatemala son mayores que las exportaciones, habrá un superávit en el resto del mundo. Y aquí finalmente nosotros podríamos encontrar los datos globales, 22,000 millones de dólares del año pasado como importaciones, y para hacer una lectura fácil y redonda, 12,000 millones de dólares de exportaciones de la economía doméstica. Entonces, nosotros tenemos un déficit en balanza comercial de 10,000 millones de dólares. En realidad es un poco más, porque solo estoy manejando números para tener cifras redondas. Ok, otra vez leamos. Cuando las importaciones de Guatemala suman 22,000 millones de dólares y es mayor que sus exportaciones, que suman 12,000 millones de dólares, habrá un superávit en el resto del mundo. ¿Estamos de acuerdo, creo yo? Porque el resto del mundo nos ha mandado más de lo que nosotros le estamos enviando al resto del mundo. Por lo tanto, ellos tienen un superávit, mientras que nosotros tenemos un déficit. Bueno, este superávit, el superávit que hemos visto, será la tercera modalidad de ahorro en la economía y es conocido en el lenguaje macroeconómico como el ahorro externo, representado por una S que simboliza el ahorro y un subíndice que es E, que lo vamos a leer como S sub E, que es el ahorro del resto del mundo, que vino de la ecuación M menos X, donde M y X, desde el punto de vista del resto del mundo, representan sus ingresos y gastos respectivamente. Bueno, al leer esto uno podría decir, tenemos déficit. No, quien tiene el déficit, tenemos superávit. Y no, quien tiene el superávit es el resto del mundo. Nosotros tenemos déficit. Nuestro déficit son 10,000 millones. Pero el resto del mundo, para ellos, tiene 10,000 millones de superávit. Para ellos, en el lenguaje macroeconómico, esto representa un ahorro del resto del mundo, porque el resto del mundo nos dio ese dinero en bienes y servicios, por supuesto, para que podamos gastar. Ellos lo desahorran, diríamos, y nosotros aquí lo consumimos y utilizamos el ahorro del resto del mundo. Y eso podría decir, bueno, qué bueno, estamos utilizando el ahorro de otra gente. Pero ese ahorro hay que pagarlo, ¿verdad? Es ahí donde está el problema. El problema de déficit en balanza de pagos es que tenemos que pagar ese superávit que tiene el resto del mundo con nosotros. Y segurísimo que si no tuviésemos las remesas que los migrantes hacen llegar
a la economía guatemalteca, esta economía sería un descalabro. Eso no podría pasar. Entonces los políticos, con las protestas de la gente queriendo incendiar el Congreso, etcétera, etcétera, no podrían aprobar un presupuesto de tamaño magnitud. De ahí que quien hace posible ese equilibrio macroeconómico en el país es el monto que los que viven en Estados Unidos mes a mes le envían a sus familiares. Eso hace la estabilidad macroeconómica del país. Si no, tendríamos una inestabilidad profunda. ¿Cómo se corrige? Vía tipo de cambio. Entonces, el cambio de la moneda, el quetzal con dólares, podría estar fácilmente en una cantidad equivalente al doble de lo que está hoy día. Si estamos cerca de 8-1, podríamos estar por 16-1. Y ahí sí se ajusta el tema para no tener un déficit de balanza comercial tan grande. Ok, nos salimos un poco de la temática porque aquí solo estamos en la definición. Entonces, la suma de los tres ahorros, el ahorro privado, el ahorro del gobierno y el ahorro del resto del mundo, representa el ahorro total de la economía. Y este ahorro debe ser igual a la inversión. Que es ahí donde nosotros sabemos que la teoría nos dice que de acuerdo con la condición de equilibrio, el ingreso es igual a la demanda agregada. Entonces, claro, por supuesto, el ahorro también va a ser igual a la inversión. ¿Cómo se deduce esto? Tenemos ahí nuestra ecuación general, Y igual a C más I más G más X menos M. El ahorro de las familias, ¿cómo sale el ahorro de las familias? Bueno, el ahorro privado, diríamos S sub P, va a ser igual al ingreso de las familias menos los impuestos, menos los costos. Y esta es la ecuación del ingreso, perdón, del ahorro de las familias, la que está marcada en color verde. Ahora incorporemos la ecuación 1, la del ahorro de las familias, en la ecuación 2 y luego de algunas operaciones, eso es la parte matemática que les digo yo que hay que hacerla. Aquí pues es un ejercicio muy fácil en este ejercicio, porque nosotros simplemente lo que hicimos aquí, o lo que hace el autor Jiménez, es que a la ecuación S sub P igual a Y menos T, cerramos el paréntesis, menos el consumo, lo que ha hecho es, si Y es la ecuación que está pintadita en naranja fuerte, entonces lo sustituimos por el Y de la función de ahorro privado y nos da toda esta variable, C más I más G más X menos C, menos las otras dos variables de la función de ahorro, que es menos T menos C. Y ahí tenemos la nueva ecuación. Trabajamos esa ecuación simplificándola y llegamos a través de este proceso que tenemos aquí, manifestar exactamente lo mismo, que la función de ahorro es igual a T menos G más M menos X. Y eso va a ser igual a la inversión. ¿Sí? Este es el juego que yo les pido que ustedes realicen para que matemáticamente estén convencidos de que así procede. Aquí creo yo, a ojos vista, este ejercicio está muy fácil, pero los otros ejercicios no son fáciles de descifrar qué proceso de operación ha hecho el profesor Jiménez, pero hay que hacerlo. Entonces aquí llegamos con que el ahorro de las familias, porque es S sub P, es igual a los impuestos menos los gastos del gobierno más el volumen de las importaciones menos el volumen de las exportaciones.
Y entonces dice Jiménez, como el gasto del gobierno es igual a T menos G y S menos E, que es el ahorro del resto del mundo, es igual a M menos X, entonces esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera. El ahorro privado más T menos G, que es el ahorro del gobierno, más M menos X, que es el ahorro del sector externo, del resto del mundo. La suma de esos tres va a ser igual que la inversión. Y a través de este mecanismo de matemático llegamos a la conclusión entonces de que el ahorro es igual a la inversión, como lo habíamos expresado desde el principio de nuestra definición. El principio de la definición decía la condición de equilibrio Y igual a demanda agregada también se puede expresar como el equilibrio entre el ahorro y la inversión. Ahora, esto es el resultado matemático, pero ahí es donde más adelante vamos a introducir qué pasa si sube la tasa de interés o qué pasa si baja la tasa de interés. Pero esos son temas que van a venir más adelante. Por ahora, nosotros sigamos con lo que Jiménez nos tiene en su desarrollo. Aquí decimos que SP, S sub P es el ahorro de las familias, S sub G es el ahorro del gobierno y S sub E es el ahorro externo. Si explicitamos los componentes de cada uno de estos ahorros con la ayuda de las ecuaciones del modelo ingreso-gasto, y entonces tenemos que ir a la ecuación ingreso-gasto, la primera ecuación que nosotros encontramos aquí, que es esta ecuación, este conjunto de ecuaciones que están acá. Bueno, ya sabemos de dónde viene esto. Si los sustituimos ahí, entonces nos vamos a encontrar que explicitando cada uno de los componentes de estos ahorros con la ayuda de esa ecuación, tenemos esta gran ecuación que tenemos acá, que finalmente es igual a la inversión menos la tasa de interés real, H por R. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces es válido decir que el ahorro privado más el ahorro del gobierno más el ahorro externo va a ser igual a la inversión. Y nosotros podemos saber entonces cuál es el ahorro privado, cuál es el ahorro del gobierno y cuál es el ahorro externo. Por lo tanto, la ecuación del ahorro total se obtendrá, como lo hemos visto allá, explicitado y deducido del manejo de las variables que hemos visto anteriormente. El ahorro va a ser igual a esta nueva ecuación, que es una ecuación explícita, que incorporó cada una de las otras ecuaciones que estaban anteriormente. Esta ecuación se puede expresar con algunas agrupaciones como una relación del ahorro con la tasa de interés. Aquí el ahorro, en la primera parte de lo que está manchado en color naranja, más la relación del ahorro con la tasa de interés, que es el otro componente de la ecuación del ahorro, que no está manchado en color. Entonces, las variables que se encuentran entre los corchetes, porque esa es la ventaja que tiene la obra de Jiménez, porque nos lleva de la mano, a pesar de, repito, de no ser tan matemático para ir encontrando toda la deducción de la explicitación de la ecuación. Las variables que se encuentran en corchetes afectan el intercepto de la función de ahorro. Aquí nosotros podemos ver las variables que están en el intercepto, el consumo,
los gastos del gobierno, la propensión a las importaciones, el ingreso externo, las exportaciones, la propensión a exportar y la tasa de interés. Bueno, estas variables que están aquí en esta ecuación de la última línea de la página 165 son las que afectan la función de ahorro. Y entonces dice, por ejemplo, si aumenta el ingreso y todo lo demás se mantiene constante, quiere decir esta palabra ceteris paribus, como aumentó el ingreso, el intercepto aumenta en una magnitud igual a lo que representa el ingreso acá en esta ecuación, que es este corchete que está dentro del gran corchete, que es 1 menos, abriendo paréntesis, B menos M sub 1, cerramos paréntesis y abrimos el paréntesis, 1 menos T. Eso es lo que está expresado aquí. En función del incremento en el ingreso. Eso significa esta delta Y que tenemos ahí. ¿Qué pasa si aumenta el gasto del gobierno? Al aumentar el gasto del gobierno, se supone que el gobierno mejoró sus impuestos, le quitó, el dinero a los agentes privados y por lo tanto sacó el dinero de los agentes privados. Por eso es que el intercepto disminuye en la misma magnitud en que aumentó el gasto del gobierno, porque se lo quitó a unos. Y eso hace disminuir la magnitud del gasto de las personas, porque me ha quitado impuestos, o nos quitó impuestos a todos. Los cambios en el intercepto desplazan la curva de ahorro en forma paralela, sea que se vaya la curva de ahorro para arriba o se vaya la curva de ahorro para abajo. Es decir, todas las variables que están arriba, indicadas en la última línea de la página 75, tienen un impacto en el comportamiento de la función de ahorro. Y luego hay que considerar que los ahorros están relacionados con la tasa de interés, que hay una relación directa entre el ahorro y la tasa de interés. Esa es la que está expresada acá. Delta ahorro dividido entre delta tasa de interés. Se aumentó la tasa de interés, ¿cómo afecta al ahorro? Y eso va a significar que la delta en el ahorro dividido entre la delta en la tasa de interés va a tener algún significado, una relación en cuanto a la propensión a exportar y la propensión a importar. Y estos valores tienen que ser mayores que 0. Sí, veámoslo cómo lo describe el profesor Jiménez. Cuando se incrementa la tasa de interés doméstica, que a nosotros no nos pasó mucho en Guatemala porque tenemos una tasa de interés del 4,5%. Pero ya les comenté que México en su política de reducción de la inflación y una política post-COVID, México lo que hizo fue subir su tasa de interés que gobierna las operaciones de reportos de los bancos a un 11%, y eso ha elevado todas las demás tasas de interés del país en México, que es un poco lo que aquí está diciendo. Cuando se incrementa la tasa de interés doméstica, entran capitales del resto del mundo, con lo cual el tipo de cambio se aprecia. En el caso de México, que es el más explícito, antes de la pandemia el tipo de cambio estaba en el orden de 22 pesos por un dólar de los Estados Unidos y hoy está casi por debajo de 18 pesos por un dólar de Estados Unidos. La moneda mexicana se ha apreciado.
Le pasa eso porque subió su tipo de interés. Los capitales del mundo entonces se mueven hacia este país para buscar rentas de esa tasa de interés. Entonces hay una afluencia de dólares que al cambiarlas en el mercado, su cotización ha bajado de precio. ¿Sí? A Guatemala no le pasa eso porque la tasa, nosotros tenemos una tasa muy parecida a la tasa de Estados Unidos. La tasa de Estados Unidos está al 4,5% y nosotros estamos a 4,5%. Entonces no tenemos este tema, pero sí, véanlo para el caso de México. Miren el comentario. Esta apreciación tiene un efecto negativo en las exportaciones, porque los productos que exporta el país se vuelven más caros en el extranjero. Y por el contrario, tienen un efecto positivo en las importaciones. ¿Por qué? Porque los productos extranjeros se abaratan en el mercado doméstico. Entonces, tomar la decisión de subir una tasa de interés, eventualmente, si lo que se quiere es incentivar la producción interna, resulta contraproducente porque al aumentarse la tasa de interés más allá de lo que ocurre en los principales mercados financieros, los mercados financieros van a ir a buscar rentas, se va a apreciar la moneda, se encarece entonces el producto que nosotros exportamos y los productos que se importan se vuelven más baratos. Pero ¿cuál es el efecto? El efecto inmediato es que muchas fábricas ya no van a poder seguir subsistiendo, van a tener que cerrar operaciones y entonces la economía del país, en vez de generar empleo, está reduciendo los empleos. Entonces, pero como, bueno, el tema va por el lado del ahorro. Miren qué pasa con el ahorro. Así, el incremento de la tasa interna generará un incremento del ahorro externo. ¿Por qué va a generar un incremento del ahorro externo? Porque van a aumentar el volumen de las importaciones. Con lo cual se demuestra la existencia de una relación positiva entre la tasa de interés y el ahorro en la economía. Ahora, ¿cómo se está demostrando o cómo lo demuestra Jiménez? Lo demuestra vía un aumento de las importaciones. Es ahí donde impacta la elevación de la tasa de interés. Por supuesto, hay otros impactos internos, pero a nivel de ahorro está afectando, está siendo atractivo, digamos, porque está aumentando las importaciones. Y bueno, si eso se lleva a un gráfico, este es el gráfico. Esto es lo que pasa en el gráfico. S sub O, que sería el nivel de ahorro a una tasa de interés R, que sería R sub O, tendríamos la primera función de ahorro en relación con la tasa de interés, y si cambia, lo que hay es una disminución del ahorro. Aquí realmente lo que está pasando, aquí se ve como que el ahorro baja. Y sí, baja. ¿Por qué? Porque aumenta la tasa de interés. El mismo Jiménez en realidad va de este gráfico que tenemos aquí a este otro, porque este es el gráfico que lo explicita mejor. El ahorro y la tasa de interés. Bueno, aquí sí vemos que hay un desplazamiento del ahorro cuando se mantiene la tasa de interés, pero si sube la tasa de interés, el desplazamiento va a ser hacia el lado izquierdo. Él vuelve a meter ahora la ecuación de la tasa de interés en este ejercicio, de manera que finalmente
que es hasta donde queríamos llegar, ya nos estamos pasando el tiempo. ¿Cuál es la regla? Este es el cuadro, esta es la gráfica, la representación gráfica de la inversión respecto de la tasa de interés. Pero todo el proceso fue un proceso deductivo para llegar a este gráfico en el plano cartesiano. De este gráfico en el plano cartesiano, para este otro gráfico en el plano cartesiano, este sufrió una inversión, se cambió el gráfico. Eso es para que no, al leerlo, no piensen que sigue el mismo gráfico. Pero este tiene lógica, esto lo que tenemos aquí. Si aumenta la tasa de interés, se va a contraer la inversión. Si la tasa de interés disminuye, se va a ampliar la inversión. O sea, sí hay una relación entre el ahorro y la inversión, pero hay una relación también que tenemos que considerar en el análisis, que es el comportamiento de la tasa de interés. Y la tasa de interés podría ayudar a que aumenten la cantidad de ahorro o que no aumente el ahorro. Luego tenemos un recuadro que lo leen por favor para hablar de la ecuación del ahorro y la inversión en un plano cartesiano. Por un lado la función de ahorro y por otro lado la función de la tasa de interés. Bueno, hasta ahí quería llegar yo hoy, pero ya la explicación no ha sido suficiente para llegar a ese punto. Ok, nos encontramos en la próxima clase. Estamos entonces, para ser más explícitos, en la página 166 y 167 del libro de Jiménez. Hasta pronto. Que estén bien. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós. Feliz Feliz tarde.